Muy buenas tardes, queridos compañeros, profesora. Hoy le vengo a hablar del periodo cuaternario, donde se presentaron dos grandes épocas que fueron el Pleistoceno y el Holoceno. El periodo cuaternario nos dice que es el último periodo de la era cenozoica que empezó hace 2,59 millones de años hasta nuestros días. Este periodo comenzó hace 2,59 millones de años y perdura hasta el día de hoy, que también es conocido como la edad de hielo y del hombre. Porque, porque, ¿Por qué conocido como la edad del hielo y del hombre? Porque durante este periodo se presentaron grandes glaciaciones y el hombre tuvo una importante evolución, y ya lo veremos ahora más adelante. Nos dice que el periodo cuaternario se divide en dos épocas, Pleistoceno y Holoceno. A continuación hablaremos del Pleistoceno. Pleistoceno. Esta época inició hace 2,5 millones de años y culmina hace unos 12.000 años. A este se le conocía como la era del hombre. ¿Por qué la era del hombre? Porque, como les dije ahorita, el hombre tuvo grandes avances en evolución en esta época. Entonces dice que en esta época hubieron grandes extensiones de hielo. En esta época se presentaron grandes glaciaciones que ocuparon hasta la cuarta parte del planeta, a la cuarta parte de esta Tierra. Entonces fue una época muy fría, y por lo tanto las especies, los animales tuvieron que adaptarse a esa condición, tuvieron que adaptarse al frío. Por ejemplo, aquí vemos algunas especies del Pleistoceno. Aquí vemos los que son los renos, los alces. Aquí vemos al bisonte, que nos dice que fue un animal que se extinguió. Vemos también el gato montese, que también nos dice que es un animal extinto. Vemos también lo que es la flora. Ahí vemos la flora. Entonces ahí les presento algunas imágenes de más o menos cómo era la flora y la fauna en el Pleistoceno. Bueno, la evolución humana. Hablemos del Homo habilis. Aquí les presento una diapositiva del Homo habilis. Homo habilis o hombre habilidoso. Sus características eran de 650 centímetros cúbicos y 800 centímetros cúbicos de capacidad craneal. Vivían a comienzos del, del periodo Pleistoceno, de la época Pleistoceno, perdón. Este fue el primer Homo que fabrica y utiliza herramientas, hace y las utiliza. Entonces, sus características físicas son dedos curvados de pies y manos, lo que indica que aún utilizaban los árboles. Pasemos ahora con el Homo erectus. Homo erectus. Las principales características, dicen: salió de África y vivió en Europa, China e Indonesia. El volumen craneal era entre 800 y 1200 centímetros cúbicos. Y nos dice que fue aumentando a lo largo del tiempo. Este, este ya era más perfeccionista. Este Homo perfeccionó las armas, perfeccionó las herramientas, ya hablaba, y se dice que probablemente, se cree que probablemente este Homo utilizó el fuego. Entonces pues ya ahí vemos un gran avance en cuanto a la evolución en esta época. Por último hablaremos del Homo neanderthalensis. Nos dice que fue una especie que se adaptó al frío. Se cree o se piensa, que esta especie
es la misma o bueno, la misma no, tuvo adaptaciones del del Homo sapiens y, y hasta el día de hoy esta es la especie que aún, que aún no se ha extinguido, o sea, es la especie que aún perdura hasta estos tiempos. Entonces, ahí vemos, ahí vemos también que este Homo hace nuevas herramientas de cazas y, y pues evoluciona. Ahí vemos cómo va evolucionando ahí vemos cómo conlleva la evolución. Y bueno, hablemos del Holoceno brevemente. Dice que esta es la época más reciente del periodo cuaternario. Esta época es la que perdura hasta el día de hoy. Entonces es la época más reciente. Dice que comenzó hace unos 12.000 años en el 10.000 antes de Cristo. Era una época de clima frío, de clima, perdón, de clima cálido. Era una época donde ya mermó los glaciares, ya comenzaron a descongelarse y pues mermó lo que fue el frío. Las especies, eh, referente a las especies, continuaron extinguiéndose durante el Holoceno. Aunque aunque de los últimos 100 años hacia acá, las especies se han ido extinguiendo más rápidamente a causa de la vida humana, a causa de nosotros. Entonces nosotros mismos nos hemos encargado de que las especies se extingan más frecuentemente y más rápido. En cuanto a la evolución humana, aquí vemos una imagen en cuanto a la evolución humana. Eh, la evolución humana nos dice que ya estas especies comenzaron a domesticar animales, domesticaron a los lobos, convirtiéndolos en perros lobos, pero ya domésticos. ¿Entienden? Entonces, también dicen que crearon nuevas herramientas. Siempre fueron evolucionando en eso, en lo que fueron en las herramientas y en esas cuestiones. Comenzaron a compaginar con la pesca, la agricultura, la caza, la ganadería. Entonces ya implementaban estos oficios o estas áreas de trabajo como lo era la pesca, la agricultura, ganadería y la caza. Aquí vemos unas imágenes de cómo cazaban, de cómo pescaban, vemos unas imágenes de la agricultura. Entonces, esta especie se vio en un gran avance y aquí vemos cómo implementaban nuevas técnicas y eran una amiguita más habilidosos. Entonces, muchas gracias compañero, fue un breve relato sobre lo que fue el periodo cuaternario, la cual se dividieron en estas dos épocas que lo fueron el Pleistoceno y el Holoceno. Muchas gracias.